Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas todas, todos. Vamos a dar inicio a la 16ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 1 de mayo del año en curso y siendo las 17:03. Señor secretario, por favor, proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, como lo solicita presidenta, consejera y consejeros electorales, procedo a tomar lista de asistencia. Consejero vocal, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Buenas tardes, presente. Consejero vocal, Víctor Yuli Zapata Leos. Buenas tardes, presente. Consejera presidenta, Georgina Ávila Silva. Presente. Asimismo, certifico que se encuentran conectados Alan Hernández Portillo, Carolina Lugo Jasso, Diana Patricia Ontiveros, Héctor Alejandro Peñaflores, Elvia Pérez Albo, José María Casares Corral, Luz María Solís Gardea, Mariana Clarisa Cos. Presidenta, hago constar que se encuentra la totalidad de las personas integrantes de esta comisión con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretario. Declaro entonces formalmente instalada la 16ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias por existir el quórum legal necesario. En consecuencia, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Presidenta, solicito su autorización para que esta secretaría someta a consideración de la comisión las propuestas de que la votación de los puntos dentro de la presente sesión sean tomados de forma nominal, así como la dispensa de la lectura de los documentos que fueron previamente circulados con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos. Adelante, secretario, por favor, formule la consulta. Consejera y consejeros integrantes de la comisión, está a su consideración las propuestas. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuli Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. ¿A favor? Presidenta certifica que las propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, continuemos con el desahogo de la sesión. Como lo solicita presidenta, el proyecto del orden del día para esta sesión es del tenor siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal de la y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. 2, lectura del proyecto de orden del día, modificación o aprobación en su caso. 3, proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-018/2025. 4, proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto al procedimiento especial sancionador IEE-PES-019/2025. 5, proyecto de acuerdo de medidas de protección que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto al procedimiento especial sancionador IEE-PES-020/2025. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias, secretario. A su consideración el proyecto del orden del día. Si alguien tuviera alguna observación al respecto, le escucho en primera ronda. Al no haber participaciones, secretario, por favor, proceda con la votación correspondiente. Claro que sí, presidenta. ¿Me permite un minuto, por favor? Sí, claro. Listo, presidenta, una disculpa. Consejera y consejeros integrantes de la comisión, está a su consideración la aprobación del presente proyecto del orden del día a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz.
A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidente certifica que el proyecto del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Previo a continuar con el desarrollo de la sesión y con fundamento en los artículos 3 y 18, numeral 19 del Reglamento de Comisiones de las Consejerías Electorales del Instituto Estatal Electoral y de forma supletoria el artículo 51, numerales 1, 2 y 4 del Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal y de las Asambleas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, le solicito, secretario, por favor, someta a consideración de esta comisión la propuesta de mi excusa para conocer y votar el proyecto de medidas cautelares respecto del procedimiento especial sancionador de clave IEE-PES-018-2025 correspondiente al tercer punto en el orden del día. Esto en observancia del principio de imparcialidad del artículo 116, fracción cuarta, inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha excusa se presenta pues su servidora mantiene una amistad con la persona denunciada dentro del procedimiento especial sancionador. Un momento, perdón. Mencionado, por lo cual se actualiza el supuesto contenido en la tesis de jurisprudencia 44 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Al respecto, resulta necesario hacer mención que si bien la relación de amistad que guardo con la denunciada no influye en mi ánimo ni me depara beneficio alguno, con la finalidad de la imparcialidad de esta comisión, para que esta comisión cuente con plena legitimidad, me excuso de conocer y votar el proyecto en cuestión. Por lo tanto, estimo pertinente la excusa solicitada, que en caso de que esta comisión decrete la procedencia de la misma, solicito se designe como consejero presidente suplente de esta comisión para los efectos de dirigir la presente sesión. En lo relativo al tercer punto del orden del día, al consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Esto en términos del artículo 25 del ya citado reglamento de sesiones, así como el artículo 24 del reglamento interior del Instituto Estatal Electoral. Lo anterior en el entendido de que agotado el punto respectivo me integraría nuevamente a la sesión. Entonces, secretario, por favor, someta a consideración de las personas integrantes de esta comisión la manifestación de excusa en mención, así como la designación de consejero presidente suplente de esta comisión para los efectos de dirigir la presente sesión en lo relativo al tercer punto del orden del día al consejero vocal de esta comisión, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Muchas gracias. Conforme le instruye, presidenta, está a su consideración la aprobación de la excusa de la presidenta de la comisión, así como la designación del consejero vocal de esta comisión, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, como consejero presidente suplente de esta comisión para los efectos de dirigir la presente sesión en lo relativo al tercer punto del orden del día. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Le informo, consejera presidenta, que su excusa, así como la propuesta de designar como consejero presidente suplente de esta comisión al consejero vocal Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, como para los efectos de dirigir la presente sesión en lo relativo al tercer punto del orden del día, fue aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias. Gracias. Se certifica que la consejera presidenta de la comisión ha abandonado la presente sesión. Gracias, secretario. En consecuencia, al tratarse de una comisión que cuenta con consejeros suplentes, de conformidad con el acuerdo de Consejo Estatal 25 de 2025, les solicito certifique la integración del consejero Ricardo Centeno para atender como suplente este punto en el orden del día. Como lo indica consejero presidente suplente, se certifica que el consejero vocal suplente de la comisión, Ricardo Centeno Fernández, se integra para los efectos de la presente sesión en lo relativo al tercer punto del orden del día. Muchas gracias. Sírvase entonces, por favor, dar cuenta del proyecto relativo al tercer punto del orden del día. Como lo indica consejero presidente suplente, procede a dar cuenta del proyecto de acuerdo de medidas cautelares respecto al procedimiento especial sancionador 18-2025.
En el proyecto se propone declarar como improcedentes las medidas cautelares solicitadas por la parte denunciante por las consideraciones siguientes. La denunciante solicita, en síntesis, la adopción de una medida cautelar consistente en que se le ordena abstenerse de participar en actos de carácter proselitista, incluyendo ruedas de prensa. En razón de tales consideraciones, a juicio de esta comisión, resulta improcedente la adopción de la medida cautelar solicitada, puesto que al advertir que los actos sobre los cuales descansa la solicitud de medida cautelar radican en actos futuros de realización incierta. Esto es, que del caudal probatorio que cobra en autos no se cuenta con elementos aún de manera indiciaria que las personas denunciadas de manera inminente pudieran repetir o continuar realizando las conductas. Por lo anterior, procedo a dar los puntos de acuerdo propuestos. Primero, se declara improcedente la adopción de medidas cautelares en favor de la parte denunciante en los términos expuestos en la presente determinación por las razones y motivos expuestos en el mismo. Segundo, comuníquese a las personas integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua el contenido del presente proveído para su conocimiento. Tercero, notifíquese en los términos precisados en el acuerdo. Cuarto, se instruye a la dirección jurídica de este instituto a efecto que realice las diligencias necesarias para el cumplimiento del presente. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Está a consideración de esta comisión el proyecto. Si alguien tiene algún comentario, le escucho en primera ronda. Bien, si no hay comentarios, lo sometemos por favor a votación, secretario. Conforme lo instruye, consejero presidente, está a su consideración la aprobación de dicho proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejero Ricardo Centeno Fernández. A favor. Consejero presidente suplente. A favor. Le informo, consejero presidente, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Bueno, en este momento se agradece a los consejeros Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz y al consejero Ricardo Centeno Fernández por su función como presidente suplente y vocalía suplente en el desahogo del punto anterior del orden del día y se certifica estamos en espera de que la consejera Georgina se vuelva a conectar. Gracias. Y se certifica que la consejera Georgina Ávila Silva, presidenta de la comisión, se reincorpora a los trabajos de la presente comisión. Muchas gracias, secretario. Por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Conforme lo instruye el presidente, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-019/2025. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura de la cuenta del proyecto. Como lo indica Presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de acuerdo de medidas cautelares respecto al procedimiento especial sancionador 19 de 2025. En el proyecto se propone declarar como procedentes las medidas cautelares solicitadas por la parte denunciante por las consideraciones siguientes. La parte denunciante solicita en síntesis la adopción de una medida cautelar consistente en que se abstengan de seguir realizando contenido calumnioso en contra del denunciante, así como el retiro de las publicaciones denunciadas. En razón de tales consideraciones, a juicio de esta comisión, resulta procedente la adopción de la medida cautelar solicitada, puesto que a juicio de esta autoridad comisal existen elementos suficientes para determinar en sede cautelar que las expresiones difundidas en Internet pudieran constituir calumnia en perjuicio del denunciante por la imputación de un hecho o delito falso. Bajo esa tesitura, la medida que se propone son los siguientes. Primero, solicitar el apoyo y colaboración de la Moral Meta Platforms, Inc. a efecto de que dentro del plazo de 3 días contados a partir de la notificación respectiva dé de baja la temporal las publicaciones. Segundo, atendiendo a que a la fecha de emisión de esta determinación no se cuente con datos generales o de localización del propietario del perfil, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que una vez que se cuente con estos datos y de no haberse atendido la solicitud realizada de la Moral Meta Platforms, Inc., se haga del conocimiento de esta comisión para efecto de ordenar el cumplimiento de la procedencia de las medidas cautelares. Tercero, se vincula a la Secretaría Ejecutiva de este instituto para que en caso de incumplimiento del ordenado al presente acuerdo realice las acciones necesarias para verificar su cumplimiento. Por lo anterior, procedo a dar los puntos de acuerdo propuestos. Primero,
Se declara procedente la adopción de medidas cautelares en términos expuestos en la presente determinación. Segundo, comuníquese a las y los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua el contenido del presente prohibido para su conocimiento. Tercero, solicitar el apoyo y colaboración a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con el fin de que en auxilio a las labores de este instituto notifique el presente prohibido y haga entrega del oficio correspondiente con copia del acuerdo de medidas cautelares emitidos por esta Comisión de Quejas y Denuncias al representante legal de la Moral Meta Platforms Inc., lo anterior con fundamento en el artículo 276 de la Ley Electoral. Cuarto, notifíquese en los términos precisados en el acuerdo. Quinto, instruir a la dirección jurídica de este instituto a efecto de que realice las diligencias necesarias para el cumplimiento del presente. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias, secretario. A su consideración, dicho proyecto, si alguien tuviera alguna observación, le escucho en primera ronda. Muy bien. Yo sí tengo un posicionamiento al respecto que quiero compartir con los compañeros consejeros que integran la posición. Yo no podría acompañar el proyecto de acuerdo de medidas cautelares que hoy se somete a nuestra consideración en este procedimiento especial sancionador IEPES 019 del 2025. Si bien se están tratando de expresiones denunciadas que se tratan de adjudicaciones al denunciado por la comisión de delitos, los hechos denunciados no configuran la infracción de calumnia. Esto porque incluso bajo un estándar preliminar propio de esta sede cautelar, no se reúnen los elementos mínimos para tener por configurada, ni siquiera en apariencia, la infracción de calumnia electoral, particularmente en lo que concierne a los elementos personal y subjetivo, conforme lo establecido en las jurisprudencias 10 del 24 y 3 del 22 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Incluso dichas jurisprudencias ni siquiera están analizadas ni estudiadas en el proyecto que se nos presenta. Si bien el proyecto acierta en señalar que para la adopción de medidas cautelares debemos realizar un análisis preliminar basado en apariencia de buen derecho y en peligro en la demora, aplicando un estándar de apreciación atenuado o juicio de plausibilidad. Sin embargo, en este análisis, aunque es preliminar, se deben de sustentar indicios razonables y elementos de convicción concretos. La calumnia electoral, definida por la Sala Superior, reiterada en la jurisprudencia que ya mencioné, la 10 del 24, se configura por la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral y requiere la actualización de elementos mínimos. Son 3 elementos mínimos. El personal, que refiere a las personas que pueden ser sancionadas por esta infracción. El objetivo, que establece la necesidad de que se trate de la imputación directa de un hecho o un delito falso con impacto electoral. Y el tercero, el subjetivo, que implica que la imputación se haga a sabiendas de su falsedad, es decir, el estándar de la real malicia o la malicia efectiva. En el caso que nos ocupa, el denunciante es un candidato en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, por lo que el objetivo de la calumnia, la imputación de hechos o delitos falsos con posible impacto electoral podría tener una apariencia preliminar si se considera que las expresiones lo refieren como agresor sexual y violador y abusador, lo cual podría incidir en la visión de la ciudadanía sobre su candidatura. No obstante, al analizar los elementos personal y subjetivo bajo el tamiz de la jurisprudencia mencionada, no se actualiza en la apariencia del buen derecho esta apariencia de buen derecho necesaria para justificar la medida cautelar de ordenar la remoción del contenido, y esto por las siguientes razones. El elemento en relación con el elemento personal, la denuncia se presenta contra una persona propietaria de un perfil de Facebook que se denomina Gerisim RG. Al respecto, la jurisprudencia 1024 mencionada establece que ordinariamente los sujetos pueden ser sancionados por calumnia electoral son partidos políticos, coaliciones y candidaturas. Pero, por otra parte, la jurisprudencia 3 del 2022 dice que excepcionalmente
estas personas privadas, físicas o morales, que no son sujetos de esta infracción, pudieran ser consideradas responsables cuando se demuestre que actuaron en complicidad o en coparticipación de los sujetos obligados. Es decir, que hayan actuado como agentes de los partidos políticos, de las coaliciones o de los candidatos. Del material que obra en autos no hay ningún indicio que nos permita ni siquiera de forma preliminar vincular a esta persona propietaria del perfil de Facebook denunciado con un partido político, una coalición o una candidatura, ni que sugiera, no hay ningún elemento que sugiera que actúa en coparticipación o por cuenta de alguno de ellos. Aunque el denunciante menciona que otros perfiles compartieron la publicación actuando como agentes y en complicidad, se refiere a otros perfiles, no de la persona denunciada. Por lo tanto, creo que no se acredita ni siquiera preliminarmente que esté actuando en nombre de algún sujeto de los obligados. Además, en cuanto al elemento subjetivo de la jurisprudencia 10 del 2024, exige que la imputación se realice a sabiendas de su falsedad. Esto es la real malicia. En el proyecto infiere que hay una existencia de un aspecto malicioso basándose en que no existen carpetas de investigación o sentencias que imputen estos delitos al denunciante y que la publicación no infiere o expresa en qué autoridad o ante qué autoridad se denunció. Sin embargo, la real malicia implica también saber que el hecho es falso o actuar con total y absoluto descuido al difundirlo, por lo que la ausencia de un expediente judicial conocido no necesariamente prueba, ni siquiera, insisto, de manera preliminar, que dicha persona sabía con certeza que las acusaciones eran falsas. Por otra parte, la persona propietaria sí cita las fuentes en las que basa sus expresiones, siendo estas las pintas plasmadas en la ciudad durante la marcha del Día de las Mujeres. Y al respecto, tratándose de actos realizados en una marcha por los derechos de las mujeres realizada anualmente en nuestra ciudad, estas acciones tienen el carácter de políticas y públicas, ya que buscan inmiscuir en el debate político de la ciudadanía las agresiones realizadas por diferentes personas en su contra. Esto como una respuesta ante las carencias del sistema de acceso e impartición de justicia de nuestro país. Al respecto, incluso el propio denunciante plantea la posibilidad de que la pinta en el muro se refiera a otra persona con el mismo nombre, lo que introduce una ambigüedad que dificulta mucho afirmar que la persona denunciada sabía si la imputación específicamente contra el candidato, según el dicho del denunciante, fuera falsa. La inferencia de malicia que realiza el proyecto basada principalmente en la falta de respaldo oficial parece apoyarse en un estándar de debida diligencia más que del propio análisis del fondo y que no alcanza en el umbral de saber que es falso requerido por la real malicia, incluso, insisto, en sede cautelar. Dado que la configuración de la calumnia electoral, entonces, tal como la definen las jurisprudencias, requiere la concurrencia de los tres elementos y no se tienen por acreditados ni siquiera en apariencia o preliminarmente los elementos personal y subjetivo con las constancias que obran en el expediente, considero que no se actualiza la apariencia del buen derecho respecto de la infracción de calumnia para justificar la emisión de estas medidas cautelares que implican la remoción del contenido. E insisto, quiero expresar mi preocupación ya para terminar de la falta de aplicación de estos criterios relevantes y actualizados en materia de calumnia. Pues en ningún momento en este proyecto se mencionan, se estudian, se analizan por parte del área competente. Por estas razones, mi voto es en contra del proyecto y yo emitiría también un voto particular. ¿Sería cuánto? Y no sé si alguien más quiera tomar el uso de la voz en primera ronda. Adelante, consejero Zapata, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Sí, yo quisiera participar principalmente con esta observación de la consejera presidenta sobre el proyecto en el que, si bien es cierto, se hace referencia enunciativamente a los elementos de la calumnia,
particularmente justo al tema del elemento subjetivo y al elemento personal. No coincido con el criterio de que la aplicación a sabiendas o de la malicia afectiva no esté acreditada en este acto, porque también el propio tribunal, la Sala Superior, en el Subrep E89 del 2017, señaló que la exigencia, o sea, en el sentido de atender justamente el concepto de malicia afectiva, con el elemento subjetivo a sabiendas, también se exige a su vez la exigencia de veracidad o verosimilitud como un elemento consustancial al análisis de la real malicia. Y en ese sentido me parece que justo al ser una cuenta que no se identifica, en el que se refiere justamente la pinta, y al coincidir justamente la persona, por lo menos con el nombre de una persona candidata, es que se solicita la adopción de esta medida cautelar y es donde requiere justo el análisis de esta comisión sobre pues, los elementos de las propias medidas cautelares. Entonces, sí, coincido en que uno de los elementos es justamente esta real malicia con la exigencia de la malicia afectiva, pero que también los propios tribunales han señalado que se entiende en la exigencia de la verosimilitud o veracidad como elemento de intencionalidad para afectar calumniosamente. Les cuento. Gracias, consejero Zapata. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz en primera ronda? ¿En segunda ronda? Muy bien, al no haber más participaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Sí, claro que sí, presidenta. Está a su consideración la aprobación del proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. En contra y anuncio la emisión de un voto particular. Presidenta, certifico que el proyecto de acuerdo fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra suyo, quien anuncia un voto particular. Muchas gracias, secretario. Por favor, prosigamos con el siguiente punto en el orden del día. Conforme lo instruye el presidente, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas de protección que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-020/2025. Gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura de la cuenta del proyecto. Como lo indica presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de acuerdo de medidas de protección respecto al procedimiento especial sancionador 20-2025. En el proyecto se propone declarar como procedentes las medidas de protección solicitadas por la denunciante por las consideraciones siguientes. A juicio de esta comisión, resulta procedente la adopción de las medidas de protección solicitadas, puesto que pudiera existir una afectación a los derechos políticos y electorales de la denunciante derivado de un posible menoscabo al libre ejercicio de su derecho como candidata, así como su derecho a ser votada ante la probabilidad de estar inmersa en una situación de violencia de tipo simbólica en las modalidades comunitaria, política, digital y mediática. Bajo esa tesitura, las medidas se proponen son las siguientes. Número 1. Vincular al Instituto Chihuahuense de las Mujeres para que en el ámbito de su competencia brinde atención a la víctima. 2. Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que en auxilio de la Unidad de Igualdad den seguimiento y lleven a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de protección ordenadas. 3. Dar vista a la denunciante para que en el plazo de 2 días manifieste lo que a su derecho convenga. Por lo anterior, procedo a dar los puntos de acuerdo propuestos. Primero, declarar procedente el dictado de medidas de protección. Segundo, ordenar el cumplimiento de las medidas de protección en los términos señalados en el apartado 3.6 de este acuerdo. Tercero, comunicar lo acordado de este documento a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación para su conocimiento. Cuarto, instruir a la Secretaría Ejecutiva para que realice las acciones necesarias para el registro de las personas de las presentes medidas de protección en el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. Quinto, notifíquese en los términos precisados en el acuerdo.
Sexto, instruir a la dirección jurídica de este instituto a efecto de que realice las diligencias necesarias para el cumplimiento del presente. ¿Es cuanto, Presidenta? Muchas gracias. Secretario, está a su consideración dicho proyecto. Si alguien desea hacer uso de la voz, le escucho en primera ronda. Muy bien, al no haber participaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme lo instruye el presidente, está a su consideración la aprobación del proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Victorio Zapata Leos. A favor. Consejera Presidenta. ¿A favor? Le informo, Presidenta, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de los consejeros integrantes de esta comisión. Consejeros y consejera. Si no hay más comentarios, agotados los temas y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la 16ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 1 de mayo del año en curso y siendo las 17:34. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.